soy el pastor Delvi Velázquez de Casa de Adoración y Restauración Kainos, de Dominicana para el mundo. Gloria al Rey. Le decía que tengo una semana con la inquietud de hablarle de este tema, no desde antes, pero no había tenido la oportunidad de desarrollar el tema para poder hablarle a la iglesia, hablarle a la casa de la importancia de esto, porque es algo que nos compete a todos, hasta los niños, que el Señor nos dio una instrucción a nosotros de hacer esto, pero a veces por temor, a veces por vergüenza, a veces por desconocimiento, por ignorancia, por muchas razones, no hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos. Hay personas que quieren un encuentro con el Señor y salen a la calle y hacen muchísimas cosas para agradar a Dios en cuanto a evangelizar se trata. Entonces, el tema que le traigo hoy es algo que quise hacerlo desde antes de irme para los Estados Unidos. Pero en la medida que he estado trabajando en Villa Mella, he estado viendo cómo muchas personas se dedican a evangelizar, por ejemplo, en el metro. Otras personas se dedican a evangelizar en una esquina. Otras personas se dedican a evangelizar, van casa por casa y así sucesivamente. Pero hay personas que no tienen el coraje de salir, de montarse en el metro y predicar, porque no se sienten cómodos. Hay otros que no se atreven a agarrar una bocina y pararse en una esquina a predicar porque no se sienten cómodos, ¿cierto? No me imagino a Julie en una esquina con un micrófono. ¿Qué usted opina, Pedro? ¿Qué usted opina? ¿Verdad? Pero hoy le traigo algo especial para que ustedes entiendan que sí podemos hacer muchas cosas para poder llevarle esa palabra a aquellas personas que se encuentran en la calle, porque cada uno de nosotros tiene un llamado, pero eso que el Señor nos manda, sí podemos hacerlo, Entonces, quiero empezar lo que es evangelizar, lo que es el evangelismo. Vamos a leerle qué es el evangelismo según la Biblia. El evangelismo puede definirse como el proceso de ganar personas para Jesucristo y capacitarla para ser transformados por Dios en miembros responsables. O sea, capacitarlas. O sea, debemos de capacitarnos para convertirnos ¿qué? En miembros responsables que estén listos para encontrarse con Él cuando Él vuelva. O sea que debemos de capacitarnos para poder enseñar a otros, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Han escuchado testimonios de personas que han sido capacitados por el mismo Señor? Que Dios lo ha enseñado a leer sin saber leer nada, con la Biblia simplemente aprenden a leer. Es algo impresionante lo que Dios hace con la gente, pero es cuando la persona quiere y tiene ese deseo. ¿Cuál es la función del evangelismo? Su función principal es enseñar la palabra de Dios. De eso se trata evangelizar. Hablarle a la gente de la palabra de Dios. Llevarle una palabra. Muchas veces el Señor pone una palabra para nosotros, en nosotros, para dársela a alguien, y a veces tenemos el temor de dar esa palabra, pero dice que el amor por ese prójimo echa fuera todo temor, como acabamos de escuchar nosotros acá. Ese amor por Dios es que debemos de tener todo el tiempo para llevarle al prójimo esa palabra. Entonces, quiero poner un fundamento para empezar con el tema. Dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que dice la palabra, vayan y hagan discípulos. Y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y lo que Él nos ha mandado está escrito en la Biblia. Y les aseguro
que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué nos promete Él? Que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar ahí. Cuando nosotros estamos escudriñando la palabra y vamos a evangelizar a una persona, usted se va a dar cuenta de que te van a llegar versículos constantemente a tu cabeza, te van a llegar versículos y tú le vas dando versículos, y al final cuando tú termines de hablar con esa persona, tú te vas a hacer la pregunta, o muchas veces se hacen la pregunta, ¿de dónde salieron tantos versículos? Que yo no me acordaba de ninguno, pero el Señor lo trajo a memoria. El Espíritu Santo trae a memoria todos esos versículos. Por eso es importante estar constantemente leyendo la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede cuando le predicamos a la persona y no nos hacen caso? Hay personas que dicen, ¿y para qué yo voy a estar predicando? Que ni me miren, seguro ni me escuchó, seguro esto. Entonces, empezamos a predisponer a esa persona. Pero recuerden que nosotros no somos el Espíritu Santo. Ese es un trabajo del Espíritu Santo. Vamos a ver en Marcos 6:15. Allí está la parábola del sembrador. También Mateo 13:1-23. Vamos a ver. No le voy a leer la parábola del sembrador porque ya muchos la conocen. Cuando el sembrador iba y tiraba la semilla, que caían en piedras, caían en el camino, caían en espinos. Pero sí le voy a decir lo que Jesús le dijo a sus discípulos, lo que significaba la parábola del sembrador. Y Jesús le dice a sus discípulos, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. So, cuando a alguien, usted le da una palabra que el Señor le envió y no la entiende, el enemigo se la arrebata automáticamente. Porque esa persona no supo agarrar lo que Dios le envió en ese momento. No supo abrazar lo que el Señor le envió en ese momento. Por eso cuando un profeta viene acá y le da una palabra a usted, usted abraza esa palabra, la escribe, y cada vez que usted está pasando por cualquier proceso, usted le recuerda al Señor esa palabra que Él le dio a través de ese profeta. Dice en el 20, el que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Ustedes han visto esas matitas que nacen en una piedrecita y usted la hace así con la mano y se quita fácilmente, porque está entre la piedra y sus raíces no pueden penetrar lo suficiente para poder arraigarse lo suficiente, y por eso es fácil de quitar. Al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, se malogra. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué dice aquí? Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Porque hay muchas personas que están bien económicamente, pero muchas veces esa economía es un espacio que el enemigo te abre para que tú te entretengas con las riquezas y no busques de Dios. Y por eso tú no tienes prueba por esa parte, porque el enemigo sabe que ahí está tu Dios Mamón. ¿Me siguen? Entonces, por eso hay personas, ustedes ven, que no buscan de Dios ni nada, simplemente se mantienen haciendo riqueza, no van a la iglesia, no traen a sus hijos, no traen nada, y el enemigo va a hacer algo con esa persona. No, ahí es donde él lo quiere, que no se congregue, que no lea, que no abra una Biblia nunca, porque así es que él quiere gente, que se aparten del Señor completamente. Ahora, esas personas cuando empiezan a buscar de Dios, entonces ahí viene su desierto, ahí viene la prueba. Y usted dice, pues entonces es mejor quedarse fuera. No, lo que pasa es que la Biblia también dice que es mejor hacer riqueza en los cielos que en la tierra, porque la riqueza de aquí es una riqueza pasajera.
Pero la semilla sembrada en tierra, en buena tierra, es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. ¿Y da qué? Entonces debemos de dar fruto. Si usted escuchó palabra de Dios y no está dando fruto, entonces revísese. Debemos de revisarnos porque no estamos dando fruto. No estamos dando fruto. Debemos de primero capacitarnos para llevar la palabra de Dios y poder dar fruto. No hay cosa más, sentimiento más hermoso que cuando usted viene con alguien, un amigo, un vecino, un invitado, quien sea, y esa persona, usted está orando ahí atrás, esperando que cuando se haga el llamado esa persona se pare, esa persona se para aquí delante y recibe al Señor y tú dices, yes, la victoria es para Dios. ¿Me entiende? Eso es algo hermoso. Es algo bien hermoso. Nosotros no somos más que mensajeros del reino. Simplemente mensajeros. Cada vez que le hablamos a alguien de la palabra de Dios, le estamos mostrando una luz al final del túnel. Cuando usted se encuentra en una situación económica, vamos a suponer, por poner un ejemplo, que usted en su casa no tiene, o como el testimonio que daba la profeta ayer, y de repente se abre una ventana, esa luz, y viene un hermano y te timbra y te dice, te mandé $100 por remesa. Usted siente que se le abrió una ventana, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted le habla del evangelio a la persona que está pasando por una situación difícil, entienden que hay una luz al final del túnel. ¿A usted alguna vez, sé que a todos tiene que habernos pasado eso, usted estaba con un cartoncito echándose fresco porque no había luz así, y de repente la luz llega a las 4 de la mañana y ese abanico prende? ¿Cómo se siente la brisa? Eso se llama brisa fresca. Y así es la palabra de Dios. Cuando una persona está en un punto de desesperación, como eso muchas veces que se montan en el metro y usted lo ve sentado y llega un predicador y él oye y siente como esa palabra de aliento en su corazón y le llega a su corazón y dice, wow, iba a cometer un error, pero por esa palabra que escuché no lo voy a hacer. Llegó una brisa fresca y lo refrescó un momentito. Jesús dice que Él es agua de vida. Gente que andan sedientos en la calle, que necesitan, que no conocen a Jesús, ni saben por qué Jesús murió por ellos. No conocen nada. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Piensen en un courier. Los courier envuelven los regalos. Ok. Lo empacan en la caja. Ellos lo empacan en la caja. Usted lo lleva en su caja, ¿verdad? Para poner. Ok. ¿Ellos son los que van y lo compran en la tienda? No. Ellos son los que le ponen la dirección, o usted que le da la dirección ahí. Uno le pone la dirección, le pone todo. Los couriers solo hacen el envío, llevan el envío. Todos nosotros somos un courier. Solo llevamos el mensaje. No tenemos que envolverlo, no tenemos que meterlo en una caja, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente llevar ese mensaje a aquellos que necesitan. Si esa persona lo recibió, ustedes se acuerdan siempre de la parábola del sembrador. Llevo el mensaje. Ya de ahí en adelante le corresponde al Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros. El Espíritu Santo que está en ti ya hizo su trabajo llevando al mensajero. Y el mensajero entregó el mensaje. Y el mensaje fue entregado porque tú eres un vaso que fuiste usado por Dios en ese momento para llevar el mensaje. ¿Y quién da el mensaje? Lo das tú, pero es un mensaje que viene de Dios, es una palabra de Dios que tú estás llevando. Continuamos acá. Esto cada vez que se bloquea, se reinicia al principio y no sé por qué lo está haciendo. Déjame ver. Perdóneme que esto se me está... Ok. Ok, aquí. Dice que la vida de un evangelista es como una carrera de listones.
Esto es como un deporte. Esto se puede hacer solo. ¿Ustedes han visto un deporte que se juega solo? Hay muchos deportes que se juegan solo. Por ejemplo, la natación. Usted no necesita una gente que lo vaya empujando. Usted va nadando usted solo, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Cuando usted está jugando tenis con una raqueta, ¿otra persona le agarra el brazo para que usted haga así? No, eso se juega solo. Pero también tiene la particularidad que también se hace en equipo. Podemos formar equipo para evangelizar. El Señor me inquietó con esto porque ustedes saben que tenemos una palabra de que la iglesia se va a expandir. Y si no entendemos la importancia del evangelismo, ¿cómo podemos expandirnos? ¿Cómo podemos llevarle esa palabra? Primero, se cumple ya un mandamiento que es que tú llevar la palabra de Dios a toda criatura. Eso te beneficia a ti. Segundo, tu iglesia va a crecer, la iglesia va a crecer, el pueblo va a crecer, ¿verdad? Y se va a cumplir una palabra profética que se fue dada a esta casa. Entonces hay varias cosas que se cumplen cuando ejercemos la vida del evangelismo. Entonces, debemos de buscar la forma o el estilo o la manera que más se acomode a nosotros para evangelizar de una manera que te sientas feliz y que disfrutes haciendo esto. Y tú dirás, pastor, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Porque es difícil yo pararme en una esquina con una bocina o subirme en el metro. Me muero del miedo ahí yo hablando de toda esa gente. Porque hay de todo tipo de personas en el metro. Y hay gente que te van a desafiar en el metro. Yo lo he visto haciéndolo. Otro día fue uno y se montó y estaba predicando y otro empezó a desafiarlo porque entendía que él sabía más Biblia que estaba predicando. Pero verdugo, tú no tienes el valor de pararte a predicar, deja que él predique, ni lava ni presta la batea, déjalo que él predique. A mí como que me subieron y me bajaron, pero yo me contuve y no dije nada. No dije nada porque yo dije, bueno, si me meto va a haber problemas, ¿verdad? Pero hay gente que son así. Hay gente así, que no dejan que el otro haga. Pero la persona que estaba predicando lo dejó que hablara y se calmó y tranquilo. Y le siguió la corriente y al final terminó hablando de su tema. Bien, entonces, veamos algunos estilos o formas de predicar. Lo voy a hablar todo esto con versículos bíblicos para que ustedes entiendan. No es que yo predico de una forma, el que está en el metro predica de una, Héctor predica de otra y así. Sino se lo voy a hacer de manera bíblica. Vamos a poner, a ver, en Hechos 2, 22 al 24. Pueden buscarlo en la versión que ustedes quieran. Me gusta la NBI o la versión es simple, porque estas versiones simples nos aterrizan un poquito de lo que el Señor quiere. Porque a veces leemos solamente Reina Valera, a veces no entendemos, entonces usted descarga varias versiones y lo va buscando. Dice el Señor, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Pedro. Acuérdense que Pedro era un hombre bien colérico, ¿verdad? Entonces, dice, por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado, Jesús, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada como ustedes, lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera debajo sus dominios. En este momento, Pedro está utilizando una manera directa de predicar, de evangelizar. Un estilo directo. ¿Por qué? Porque Pedro no andaba con rodeo, Pedro no se lo disfrazaba a nadie. Pedro era colérico, ¿verdad? Entonces, como él era colérico, era así. Directamente que le hablaba a la persona. Entonces, veamos en Juan 9, 1, 25. Dice que a su paso, Jesús vio, pueden ir anotando, le voy a dar el nombre de los estilos. Tenemos el estilo directo. Pueden ir anotando.
tenemos el estilo testimonial, el estilo intelectual. Diferentes estilos. Entonces, vamos a ir escribiéndolo, cada uno de ellos, para que usted entienda cuál se ajusta a usted y cuál es de ahora en adelante el que usted va a ir aplicando. Nos quedamos en Juan 9, 1, 25, ¿cierto? Entonces, a su paso Jesús subió a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Fue ahí donde me quedé? Sí, ok. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ustedes saben que la palabra dice que ni sus padres ni él había pecado, simplemente era para que ese momento llegara y él pudiera ser sanado en ese momento. No está así debido a sus pecados, ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces, al volver, ya veía. Fueron abiertos sus ojos. Sus vecinos y los que habían visto pedir limosna decían, ¿no es ese el que se sentaba a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece a él. Pero él insistía, yo soy. O sea, cuando Dios hace un milagro en una persona, hasta te van a confundir, ya ni te van a conocer, porque Dios te va a cambiar tanto que ya van a decir, no, pero es que él se parece al otro que había allí. Hay gente que han estado en un banco del Parque Enriquillo allí y después lo ven predicando en la calle limpiecito. No, pero es que se parece al que se sentaba ahí. Ya ese no es él. Pero es que fue tocado por Dios. Fue cambiado completamente. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron a él y respondió, ese hombre se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y levántate, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé, entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió él. Él lo que tenía un gozo encima porque ya podía ver que él no aguantaba. No aguantaba y a todo el mundo le decía, no, este hombre me limpió los ojos. Yo me lo imagino. Imagínense hoy en día, corriendo por la calle. Mira, ya puedo ver, con una alegría tremenda. Las autoridades investigaban la sanidad del ciego. O sea, los fariseos que estaban detrás de él, investigando a ver quién fue que hizo eso. Pero ¿por qué andaban detrás de él? Dice que lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso se lo llevaron. Por eso estaban investigando. Porque acuérdense que el sábado no se podía trabajar. Y como no se podía trabajar, entonces este hombre estaba trabajando. Y por eso debían investigar eso. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro, vuelve y le repite, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Tenían una religiosidad encima que no aguantaban. No aguantaban. Hay personas que dicen que van quizá por la calle o en el metro un domingo, pero estos evangélicos ni los domingos los respetan, uno descansa. La semana entera se la pasan lo mismo y vuelven otra vez. ¿Qué pasa? Que tienen una religiosidad encima que no lo deja ver más allá. Hay mucha gente así. Tienen el entendimiento entenebrecido. Pero poco a poco la palabra va a ir martillando y va a ir abriendo y van a entender. Entonces, le preguntaron a él, ¿qué tú piensas que es él? Y él dice, bueno, un profeta, es lo que él contesta. Pero los judíos no creían que el hombre hubiese sido ciego, sino que ahora veía. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo? El que dice ustedes que nació ciego. Los padres de este muchacho lo que dicen, bueno, él es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego. Ahora lo que no sabemos cómo él
pudo haber recobrado la vista. Entonces, pero sus padres lo que tenían era miedo. Miedo de lo que los fariseos le pudiesen haber hecho a ellos en ese momento. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, dice el muchacho. Respondiendo el hombre: lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Imagínense en ese entonces, esa persona diciendo sobre la cara: si yo no sé lo que ustedes piensan, no sé lo que ustedes entienden, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Ese es el problema de ustedes. Resuelvan ustedes ahí allá. Ahora yo me estoy gozando porque ahora yo puedo ver lo que ustedes no estaban viendo. Ahora lo que ustedes no ven, lo que ustedes veían todos los días, yo no podía verlo, pero ahora yo sí puedo ver. Y yo sé que Él me sanó y ahora yo puedo ver todo el mundo. Entonces, esta persona, sin darse cuenta, estaba evangelizando. ¿Estaba evangelizando o no? ¿Y qué estilo estaba él utilizando? El estilo testimonial. Él estaba dando el testimonio vivo de lo que había hecho Jesús en él. Muchas personas no tienen que saber mucha Biblia para evangelizar. Simplemente habla de lo que Dios ha hecho en ti. Habla, que se refleje Jesús en ti. Que la gente vea qué es lo que Dios está haciendo en ti. El cambio que está haciendo en ti. Cómo Dios te ha ido cambiando, restaurando tu familia, restaurando tu casa, restaurando tu finanza, restaurando tu matrimonio, restaurándolo todo, poco a poco. Ese es el estilo testimonial. Como una vez un cuento que, no recuerdo dónde fue que lo escuché o lo leí, que él decía: ¿tú sabes cuándo nació Jesús? No. ¿Tú sabes cuántos años tenía Jesús cuando murió? No. Y le hizo como 40 preguntas. Dice: todo lo que tú me preguntaste, yo no me sé nada de eso. Ahora yo te voy a decir lo que sí yo sé de Jesús. Mira, Él hizo esto por mí, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y duró como 45 minutos diciéndole todo lo que Jesús había hecho por él. Pero hay personas que entienden que el que es cristiano, que tiene que saberse la Biblia, es bueno. Pero para usted evangelizar no necesita sabérsela completa. No necesita. Pero es bueno escudriñar la palabra, porque es palabra de vida, es palabra de Dios. Ahora vamos a leer en Primera de Corintios 9:22, a ver cómo lo hacía el apóstol Pablo. A mí me encantaba el apóstol Pablo, porque Pablo siempre predicaba desde el amor. Primero, él era el sicario más grande que había en ese entonces. Sí, Pablo mató muchos cristianos mató Pablo. Y un hombre estudiado, con permiso para matar. Tenía permiso, tenía una carta ahí que le validaba que podía arrancarle la cabeza a cualquier cristiano que estaba en contra de lo que él creía. Pero luego el Señor lo toca. Por eso yo siempre oro pidiéndole al Señor que nos dé un encuentro de primera mano. Porque cuando tenemos un encuentro de primera mano con Él, nuestra vida cambia totalmente. Cambia totalmente. Por eso ustedes ven personas que quizás andan predicando, evangelizando, pero todavía no han tenido ese encuentro. Y es bueno que prediquen y evangelicen. Pero pídele a Dios que Él tener un encuentro de primera mano. Un encuentro de primera mano. Entonces, dice así, Primera de Corintios 9:22. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Qué hizo Pablo? Me hice débil, dice él. Si él se hizo débil, ¿qué era él? Era fuerte, porque Pablo tenía conocimiento. Era un hombre estudiado. Y al tener conocimiento y estar estudiado, cuando se acercaba a una persona que no sabía ni siquiera de letra, la persona se iba a complejar y posiblemente ni siquiera lo iba a escuchar. ¿Y qué hacía él? Se ponía a la altura de la persona. Se ponía a la altura. Por eso es, como buenos cristianos, no debemos de sentir ese orgullo de que yo soy más que aquel, más que el otro. No. Fíjense lo que hacía Pablo. Se ponía chiquitico al lado del otro y se sentaba. Si había que sentarse en el piso, se sentaba en el piso para poder llevarle la palabra, ser ese mensajero.
porque él estaba siendo un mensajero en ese momento, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Él utilizaba todos los medios, y así debemos ser nosotros, con nuestros familiares, con todo el mundo. Dice, ya esa estrategia se me terminó, ahora voy a utilizar este medio. Ya no me escucha cuando le hablo, déjame poner adoración. ¿Me están siguiendo? El esposo mío no quiere venir, le pongo adoración. Le pongo esto. Y voy utilizando diferentes medios para atraer a esa persona a los pies de Cristo. El apóstol utilizaba su sabiduría. Recordemos que Pablo era un hombre estudiado, pero su humildad y su amor por el prójimo le hacían entender que él debía bajar al nivel que ellos necesitaban para escuchar la palabra de Dios. Este es el estilo intelectual. Ahora vámonos a Hechos 9:36. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorca. Esta se esmeraba en hacer buena obra y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a los hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Dice la palabra que sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando, mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la mujer, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La mujer ya estaba lista. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Muchos qué? Muchos creyeron en el Señor. Pero ¿qué hizo que esta señora, Pedro, fuera allí y orara por ella y ella se levantara? Es que era una persona tan buena, tan amorosa y tan servicial, que los miembros de la comunidad, todo el mundo no quería verla morir a ella. No quería verla morir porque era una persona que la amaba, el pueblo la amaba por su forma de ser. Como podemos ver, esta persona, Tabita, era una mujer servicial, que no necesitaba, que no escatimaba en ayudar al prójimo. Esta forma de evangelizar a través del testimonio es un estilo de vida servicial que no todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene ese don de servicio. O sea, y debemos de ponernos siempre la toalla del servicio. Creo que la pastora ha dado una prédica de eso y tiene un estudio de eso, lo que es la toalla del servicio. Fíjense, por ella ser servicial, lo que sucedió. Y por ella ser servicial, viene el milagro. Y a través del milagro viene mucha gente a escuchar palabra de Dios. A través de eso. Simplemente por el servicio. Podemos ver también otro estilo que lo utilizaba, por ejemplo, se ve en Mateo 17, 14 al 20. Vamos a ver qué estilo es ese. Cuando llegaron a la multitud, dice la palabra de Dios, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él y dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo.
Ah, generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Estaba reprendiendo en ese momento. Estaba una llamada de atención. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Ya Jesús lo había capacitado, lo había entrenado, lo había enseñado de todo a sus discípulos. Pero no pudieron sacar el demonio que operaba en el muchacho. El demonio quería matar al muchacho tirándolo en el fuego o tirándolo en el agua para ahogarlo. Entonces, Jesús responde al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño como una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate o muévete de aquí para allá, y esa montaña se movería. Para ustedes nada sería imposible. Jesús nos dice que debemos de tener fe, mucha fe, para poder llegar a hacer esto. Tener fe de que eso va a ser como Dios manda. A través del testimonio de liberación, muchas personas vendrán a los pies de Cristo. ¿Qué estilo utilizó en ese momento Jesús? El estilo de liberación. A veces tú vas a una casa a orar y hay un endemoniado que lleva tiempo, que cada vez se está revolcando en el suelo ahí. Y hay un grupo de familiares y de repente ve que esa persona fue sana. Fue liberado de un demonio en ese momento. Y empiezan a creer. Porque pudieron ver, ahora empiezan a creer. El estilo de liberación. Ahora vamos a ver este estilo. El estilo que utilizaba Mateo en el 11, Mateo 11, perdón, Mateo 11, 28. Dice la palabra que vengan a mí todos ustedes están cargados y agobiados, y yo les haré descanso. ¿Cómo se le llama a este estilo? Este es un estilo invitacional. Es un estilo que muchos de nosotros utilizamos. He visto mucho aquí en la iglesia que lo utiliza, pero a veces dejamos de hacerlo. Dejamos de invitar personas. Muchas veces invitamos 30 y no viene ninguno. O invitamos uno y ese solo viene. Y llegó uno. O estamos utilizando el estilo invitacional. ¿Utilizando qué? La palabra, simplemente una palabra. Dice la palabra de Dios. Usted le dice así mismo: vengan a mí. Todos ustedes están cargados y agobiados, y yo les daré descanso. Simplemente con esa palabra que usted le dice. Ve personas que se te acercan con frustraciones, con situaciones, y simplemente con esta palabra que está en la Biblia, usted se la da a esa persona y lo invita a la casa. Ven el domingo conmigo para que el Señor te dé descanso. Ven el domingo para que suelte un poquito la carga, suelte un poquito de eso. Y es un estilo, ¿cómo? Invitacional. Entonces, cada estilo, le estoy hablando de estos estilos para que usted se identifique. ¿Cuál es el que se acomoda a ti? Porque yo sé que hay gente que van a utilizar el estilo de liberación, porque Dios lo utiliza para liberar. Dios lo utiliza para liberar. Y van a utilizar a veces hasta todos los estilos, porque en la medida que Dios te va capacitando y te va entrenando poco a poco, el Espíritu Santo te va a ayudar y tú vas a utilizar cualquiera de estos estilos. Entonces, ¿cómo debemos llevar a cabo el evangelismo? Vamos a ver. El evangelismo debemos de aplicarlo en nuestro diario vivir. Todos los días. Todos los días. Siempre se acercan gente alrededor de nosotros. Un Dios te bendiga. Lo mínimo que uno puede decirle. Dios le bendiga, amados. En cualquier reunión, cualquier sitio que usted se monte, un carro público, lo que sea. Bendiciones, Cristo le ama. Así. ¿Por qué? Porque hay gente que se le olvidó que Cristo los ama. Tienen tanto problema en su mente, en su cabeza, que ya se le está olvidando de que hay un Dios en el cielo. Se lo voy a poner simple. ¿Alguna vez usted se ha acostado sin orar?
esa gente también llevan semanas que se levantan y se acuestan sin orar porque se le olvidó que Cristo los ama. Y en ese momento usted le acaba de acordar que hay un Dios en el cielo que no lo ha abandonado y usted acaba de decirle, Cristo te ama. Esa palabrita tan sencilla. Entonces, debemos de llevar una vida en santidad. El mejor sermón evangelístico rápidamente se apaga si su vida no refleja la verdad del mensaje que predica. O sea, lo que usted predica, usted debe de vivirlo. Que sea con pasión. Que la gente lo vea y diga, wow, pero yo ni entendí lo que él me dijo, pero yo quiero de lo que él tiene. Yo quiero de lo que él tiene. ¿Y cómo que tú estás así con esa alegría y ese gozo y esa cosa? Ah, mira, ven para mi casa, ven para mi iglesia, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar por qué yo soy así. ¿Me entiendes? Entonces, esa pasión, le voy a poner en el diario vivir, la vida secular. Usted está vendiendo, por ejemplo, desodorante y usted no lo usa. Y si usted no lo usa, usted no tiene convicción de que eso funcione y que es bueno y que usted lo garantiza. Porque usted ni siquiera lo usa. ¿Me entiende? O pasta dental o lo que sea que usted esté vendiendo. Pero cuando usted lo usa y usted dice, wow, me funciona, resulta, es bueno, yo lo garantizo a cualquier persona. Cuando alguien te pasa por el lado con un problemita, tú le dices, yo tengo una solución para tu problema. Así mismo es el evangelio. Cuando alguien se quejó al lado tuyo, ya es un pretexto para usted de evangelizarlo en ese momento. Ya, la cosa sí está difícil, no te preocupes. Deposita tu carga en Dios y Él te hará descansar, dice la palabra de Dios. Y le da versículo, y le da versículo, y le da versículo. Esos versículos son de Dios y Él los utiliza a través de ti. Debemos de llevar una vida continua de oración. ¿Por qué? Porque la oración te da fuerzas. Jesús lo hacía todos los días, a diferentes horas del día, porque la oración lo llenaba de poder. Por eso cuando la mujer el flujo de sangre lo toca, dice, de mí salió poder. Pero cuando él en la noche llegaba cansado y agotado. ¿Quién ha visto la película de Chosen? ¿Verdad? Él llegaba agotado, cansado, todo el día sanando y liberando y sanando a los enfermos. Y lo drenaban completamente, pero él se postraba a orar y volvía y se llenaba nuevamente. El Padre lo llenaba otra vez de poder. Porque acuérdense que somos seres humanos y esa energía, nosotros somos energía. Pero hay una energía divina que viene del cielo, que esa es la que debemos de ser cargados por ella. Porque hay una energía que se adquiere a través de los alimentos. A través de los alimentos. Pero hay otra que es orando que se adquiere. No es con un plato de arroz con habichuela y carne, no. Es orando, comiendo palabra de vida. Palabra de vida. Número 3. Inicie conversaciones. Inicie, como le acabo de explicar, conversaciones. Relaciónese con la persona. Debemos de ser provocadores de conversaciones. Ser intencionales. Ser intencional en ese momento. A veces está uno en un consultorio o en un elevador. ¿Usted ha visto en los elevadores que todo el mundo se queda mudo? Van 10, pero nadie dice ni hola, así hasta el final. Pero usted rompe el hielo con el Señor, Cristo le ama y usted llega con esa alegría y ese gozo. Un gozo que viene de Dios. Y usted va a ver que 1, 2, 3 van a decir amén. Gloria a Dios por los 2 amén que me dijeron. A usted le responde ahí mismo. Gloria a Dios por esos 2 amén. ¿Me entiende? Y vuelve y dice Dios le bendiga. Y usted va a ver que todito al mismo tiempo van a decir amén. Y ya usted rompió el hielo. Y si tiene algún versículo que el Espíritu Santo se lo ha dado en ese momento, usted se lo dice en ese momento. Y se sale de su ascensor como que usted no hizo nada. Ya usted dejó el mensaje. Ya dejó la semilla puesta ahí. Simplemente eso. Y luego personas se van a acercar a ti. Van a decir, ¿a qué iglesia que tú vas? Yo quiero ir a esa iglesia. Y ustedes van a ver gente. En vez de usted estar atrás de la gente, ahora va a traer a la gente detrás de ti para que tú lo traigas a tu iglesia. Porque le agrada la forma en que tú eres y cómo tú eres. Y eso es lo que debemos demostrarle a la gente. Número 4, explique el evangelio. Explíquelo. Al provocar conversaciones, la persona tiene necesidad de que se le explique el evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué significa aquello? ¿Y qué significa lo otro? Pero como usted estuvo escudriñando la palabra y usted la estudió,
usted le va a explicar. Y si no se lo sabe, usted le dice, esa pregunta no me lo sé, pero te prometo que la próxima vez que nos veamos te la voy a contestar. No hable tonterías, no diga cosas que no son. No se invente cosas que no son. Simplemente usted le responde de esa manera. Esa pregunta no me la sé, pero cuando nos volvamos a ver te la voy a contestar. De esa manera la persona se siente tranquila. Y cuando ya usted tiene una persona que está esperando una respuesta de una palabra, de una pregunta que él te hizo, y ahí usted está gozoso en su casa, leyendo la palabra para decirle, darle esa respuesta que te pidió esa persona. ¿Me están siguiendo? Ya te puso a estudiar. Entonces, por eso es bueno evangelizar. Otra, por último, y no menos importante, no desanimarse. Acuérdense que somos mensajeros. Ustedes han visto en la película que siempre los mensajeros, los perros le caen atrás. Yo no sé por qué eso. Siempre hay un perro que le quiere comer la canillita. Y en Estados Unidos que siempre andan en Bermuda así. Entonces, no desanimarnos. Muchos te dirán que tú estás loco porque solo habla de la palabra. Pero qué mayor mérito que nos digan que estamos locos por Cristo. Si a usted no le están diciendo que usted está loco, revísese. Pero yo estoy loco por Cristo. No porque estoy hablando tontería, no porque estoy inventándome cosas que no son, sino porque estoy llevando la palabra. Estoy llevando la palabra. A Jesús, ¿cuántas cosas no le dijeron? ¿Cuántas cosas malas no hablaron de él? Porque él hacía un milagro el sábado. Y hacía muchísimas cosas. Cuando la mujer iba a ser apedreada, y él dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos se fueron y echaron para atrás. Y este hombre está loco. Este hombre está loco, pero ven acá, ¿y quién puede con ese hombre? Entonces, si a nosotros nos dicen eso, pues perfecto. Dice, si a usted no lo buscan para que ore por alguien y no lo respetan como cristiano, o no se nota la diferencia entre tu hombre viejo y el hombre nuevo, revísese y pídele al Señor que le muestre qué estás haciendo mal o qué no estás haciendo para agradarle al Padre. Hay que revisarse porque muchas veces venimos a la iglesia y entramos en su presencia, nos derramamos en su presencia, pero cuando estamos en la casa nos hacemos parte del mundo. Pero cuando venimos a la iglesia nos hacemos parte de la iglesia. Entonces dice la palabra que Dios vomita lo tibio. Si ya usted es cristiano y usted decidió seguir a Cristo, es porque usted es una persona que va a ser un cristiano en todo tiempo y en todo momento. Y yo sé que mucha gente al principio empiezan, hasta apuestan. Yo lo he visto en películas eso, y gente en la calle que te dice, le doy 2 meses para que se salga. ¿A quién le han dicho eso? Yo que a alguien aquí se lo han dicho, gente, ¿verdad que sí? Míralo, le doy 2 meses para que se salga de ahí. Apuestan, porque no entienden la convicción que uno tiene. De que ahora uno tiene una relación con Dios. De que ya conocía a alguien que me da alegría, que me da gozo, que me da paz, que me llena. No entienden eso. Pero ¿qué sucede? Que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Cuando tú le hablas de Dios a esa persona y te dicen eso, con el tiempo le suceden cosas a esa persona y vienen donde ti y dicen, tú puedes ir a orar por mi niño que está enfermo y tiene tal cosa y tiene esto, y yo con los lagrimones vienen donde ti ahora, como dice el chavo, con el rabito entre las piernas. ¿Por qué? Porque tú le demostraste ser un cristiano derecho y correcto. Y como ahora tú eres un ejemplo, van donde ti para que tú seas quien ore por esa persona. Cuando tienen un problema, una situación, van donde ti a que tú le des un consejo o que tú ores por ellos para sentir esa brisa fresca que le acabo de hablar hace un ratito. Identifica cuál de estas personas, de estos 6 estilos que le estuve hablando, con cuál de ellos tú te identificas. ¿Cuál de ellos? Si no tomaron nota, ahí quedó grabado, pueden buscarlo de nuevo. ¿Cuál de esos estilos se acomoda a ti? Y luego vas a ver que con el tiempo
se van a ir agregando estilos a ti. Pero si no comienzan con uno, el segundo tampoco va a llegar. Poco a poco, un estilo diferente, y van a ir conociendo poco a poco. Vamos a ver qué dice Mateo 9:35. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas. El primer evangelista que anduvo por toda parte. Jesús no andaba en Uber. No andaba en Uber, era a pie todo. A pie todo el tiempo. Lo más que se pudo subir fue un burrito chiquitico. ¿Cómo le llamaban? Un pollino, ¿qué se llamaba? En un burrito. Y eso fue porque escrito estaba que él tenía que entrar así en eso. Entró y se bajó y siguió caminando otra vez. ¿Me entiendes? Por eso a veces es bueno andar a pie. A veces es bueno, porque cuando tú andas siempre en tu vehículo, tú tienes poca gente está alrededor de ti. Pero cuando usted se monta en hora pico, como me monté yo ahora en el metro, que me entraron fue en el aire en la puerta así, hasta lo último así. El que no quiere que lo soben, que pide un taxi, saltó una. Digo yo, ay Padre amado. Me dieron un chapuzón de pueblo, no fue un baño, fue un chapuzón de pueblo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que entre toda esa gente, usted empieza a hablarle la palabra de Dios. Poco a poco, chin a chin, usted va haciéndolo. Pero si no lo hace primero en su casa, con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos, se le va a hacer difícil ir al metro de Santo Domingo y hacer eso. Entonces, continúo leyendo, dice: anunciando las buenas nuevas estaba Jesús, noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas. Y hoy en día hay mucha gente agobiada y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, decía Jesús, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: por tanto, pidan al Señor la cosecha que envía obreros. Pidan al Señor la cosecha que envíe obreros a su campo. Cuando nosotros nos mudamos aquí, los vecinos de la iglesia de allá arriba nos trajeron un regalo aquí a la puerta. Y mi palabra fue esta: estábamos poniendo una iglesia debajo de otra iglesia. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Cuando nos fueron a poner el contador allá afuera, el que está poniendo el contador me dice: ¿y por qué ustedes están poniendo una iglesia allá abajo? Si allá arriba hay una, ¿no es suficiente con una? Le digo yo: si los 11 millones de habitantes se quisieran convertir hoy, ¿en qué iglesia tú lo metes? No le dio el cerebro para calcularlo. Dice: usted tiene razón. Y siguió poniendo el contador. Porque no hay un espacio donde ponerlos a todos. Entonces, por eso el Señor tuvo 12 discípulos para poder expandir el reino, poder evangelizarlos a todos. ¿Me entienden? Jesús dice, Marcos 16: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto no lo digo yo, lo dice Marcos 16. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán fuera demonios. Ahí está una de las formas de evangelizar. Expulsarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Por eso los cristianos evangélicos hablan en lengua, porque cuando el Espíritu Santo lo toca, y eso es algo que hay que pedir al Espíritu Santo, pedírselo. Yo escuché un testimonio de una persona que era muy estudiada, de esta persona que tienen no un campo de batalla, no, es un solar bien grande que tienen de batalla en la mente, porque como han leído mucho y son muy estudiados, dicen: ¿cómo que yo puedo hablar en lengua? ¿Y qué es eso, hablar en lengua? ¿Y cómo que? Pero él iba a la iglesia y él le pedía al Señor eso. Un día lo mandaron de viaje y está en su habitación orando, y sin darse cuenta se encuentra que está hablando en lengua, pero lengua fluida, y siguió. Él daba su testimonio de que así él conoció la forma de poder hablar en lengua.
Pero hay gente que no lo entiende. Hay que pedirle al Señor que nos permita hablar en lengua. Entonces, dice la palabra: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas y tomarán serpientes con sus manos. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Es una promesa que Jesús nos hace. Cuando estamos en integridad, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos en una búsqueda constante, ese poder, no somos nosotros que sanamos a la gente. Por eso cuando usted toca a alguien, esa persona es sana porque tiene algún problema de cáncer y usted lo tocó y luego se hace el estudio y sale sano completamente. Usted no hizo eso. Fue el Espíritu Santo que hizo eso, que mora en nosotros. Fue poder de Dios que a través de ti se pudo hacer eso. ¿Me entiendes? Porque solo Dios. Y Jesús no tenía ni siquiera que hacer la imposición de manos, porque el soldado pidió a Jesús que solo con una orden que él diera iba a ser sanado. ¿Me están siguiendo? Porque Dios todo lo puede. Todo lo puede. A veces nosotros estamos orando por un enfermo desde nuestros hogares y esa persona es sana en su casa, sin hacer imposición de manos. Pero también podemos ir a orar por el enfermo y tocar a esa persona es sana. Porque acuérdense que el Señor nos da poder a nosotros para hacer eso. Dice la palabra que después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. Y hoy en día le quiero decir que Él sigue ahí y nos acompaña. No sientan temor, porque el amor por Jesús echa fuera todo temor. Porque ustedes no están solos cuando van a predicarle a alguien. Si esa persona no lo quiere recibir, tranquilo. De hecho, hay una parte en la Biblia, no recuerdo dónde, donde si no te quieren recibir, da la vuelta, sacúdete los pies y vete. Y vete. No obligado. No quieren recibir el mensaje, no obligado. Yo te traje un regalo. Si tú no lo quieres recibir, son tus problemas. Me lo llevo. Me lo llevo. ¿Qué hace un courier cuando lleva algo a tu casa y no hay nadie? Se lo lleva de nuevo. Y ahora, ¿qué pasa cuando tú necesitas eso? Tú tienes que ir al courier a buscarlo. Ahora él va a tener que ir a la iglesia. Tú solo llevaste a su casa, a la puerta de su casa, y no te quiso recibir. Ahora él va a tener que ir a la iglesia a buscar eso. Ir al courier ahora.